Todo empezó en una tarde normal, una de esas días, cuando llegué a casa del gimnasio, sintiéndome apagado y en desesperada necesidad de un baño. La casa estaba tranquila cuando entré. Noté que ni mi mamá ni mi hermana estaban por aquí. Era solo yo, nada. Inusual, excepto que ha sido así desde hace años, desde que mi papá se murió, hace 5 años. Me había acostumbrado a la casa, siendo más tranquila sin él, pero no me importaba. Mucho era solo como las cosas eran tan inusuales. Me dirijo directamente al baño, sintiéndome. El suelo de mi entrenamiento comenzaba a apagar a mi piel. Pero en mi habitación, me di cuenta de que no había agarrado ninguna ropa para cambiar después de mi baño. No me preocupé, no había nadie en casa. Pensé, ¿por qué preocuparme? Estaré listo en pocos minutos, y ellos no. Volví por un tiempo, dejé mis ropas en el medio de la casa y empecé mi camino al baño. La agua caliente era refrescante, limpiando la exhaustión de mi entrenamiento. Pasé un poco más de tiempo que lo habitual en el baño, saboreando la paz. No lo era. Pensaba que tenía mucho tiempo para descansar, pero poco lo sabía. La hora iba a tomar una vuelta extraña. Cuando finalmente terminé mi baño y salí completamente desnuda, me atrapé completamente fuera de guardia. Volví a la habitación, esperando que la casa fuera tan tranquila y vacía como había sido cuando llegué. En lugar de ahí, mi mamá y mi hermana estaban sentadas en el sofá, mirándome tan asustada como yo. La vista de ellos en la habitación, donde había dejado mis ropas, solo momentos me golpearon. Como un montón de piedras, mi corazón se detuvo ahí por un segundo. Estábamos congelados en ese momento asustador. No esperaba a nadie para estar en casa, y por supuesto, no para entrar en ellos. Mientras estaba totalmente desnuda, el silencio se estrelló, por lo que sentí como si siempre yo pudiera ver la sorpresa en sus ojos, y tal vez incluso un poco de divertimiento. No pude formar una sola palabra. Me agarré mis ropas, en una frantica pánica, sintiéndome más embarazada que jamás he tenido, y miré hacia mi habitación. Mi cara se quemó roja de lo más asombroso. Una situación embarazante de mi vida, en una mezcla de pánico. Cerré la puerta detrás de mí, tratando de procesar lo que había pasado. Mi mente se agitó. ¿Cómo podía ser tan sin cuidado? Estaba mortificada, y aunque mi familia entendiera después el embarazo, nunca se desnudó completamente. Ha sido casi una semana desde ese momento, y por un tiempo me convencí de que todo estaba bien. Me dije a mí mismo que tal vez se habían olvidado, o simplemente se habían pasado de todo. Fue una situación, una vez más aburrida, y la vida tiene un modo de volver a la normalidad. Pero aunque intenté dejarlo detrás de mí, había algo que se quedaba, algo que no se veía bien. Sentí como si hubiera una tensión inesperada en el aire, una presencia que se quedaba como una sombra, que nunca se quedó completamente. Y después de ver cómo mi hermana se hacía conmigo últimamente, comencé a preguntar si realmente habían olvidado, o tal vez no. Estaba sentado en mi habitación, perdida en el mundo virtual del videojuego. Estaba tocando el sonido de los botones, cliqueando, y la presencia de acción in-game filtró el espacio alrededor de mí, ofreciéndome una breve salida de la asombrosidad que me había quedado. No estaba pensando mucho sobre lo que había pasado antes, hasta que oí la puerta abriéndose. Me volví a ver a mi hermana estando allí. Un grito mischievoso en su cara. Entró a la habitación y le dio una sonrisa rápida, a la mitad esperando que empezara a hablar de algo completamente irrelatado. Como siempre, pero en lugar de solo hablar, empezó a bromear conmigo, su llanto llenando el aire, mientras me bromeaba sobre algo típico. Como siempre lo hizo, parecía inocente al principio, solo un banner divertido, que compartimos cientos de veces durante los años. Pero había algo diferente en la forma en que estaba actuando ahora. No estaba solo bromeando o risqueando conmigo. Su toque se sentía más frecuente, más ligero. Era como si intentara empujar alguna frontera. No estaba preparado para ello al principio. Pensaba que todo era parte de la dinámica normal de los hermanos. Tal vez solo estaba siendo divertido, como nosotros a menudo estábamos con cada uno.
Durante todo el crecimiento, siempre hemos tenido mucho divertido juntos, de una vivienda desagradable a solo sentarnos y rirnos sobre bromas internas. Fue el tipo de bondad que nos hizo sentir cómodos y conectados. Pero cuando se acerca, 3, su mano, bromeando ligeramente sobre mi espalda o espalda, cuando se acercó a decir algo, empecé a sentirme un poco incómodo. Los toques no eran agresivos o inapropiados, pero se sintieron más intencionales, más deliberados que los habituales. No podía mover la sensación de que algo había cambiado desde ese día. Tal vez solo estaba pensándolo. Después de todo, era todavía mi hermana. Y siempre estábamos cercanos, pero no podía ignorar el pequeño sentimiento en la espalda de mi mente que me hizo preguntarme si algo estaba diferente ahora, si estaba imaginando cosas o si estaba tratando de expresar algo sin decir nada. Su risa continuaba, mientras tocaba mi brazo y me aclaraba sobre mi juego. Pero toda la atmósfera, que había cambiado el cómodo y desagrado que había sentido antes, parecía ser reemplazada por una extraña incómoda. No podía explicarlo, intenté concentrarme en el juego, pero fue difícil ignorar cómo su presencia se sentía más intensa ahora, casi como si intentara traer algo que ninguno de nosotros había abordado. Lo que es peor, no sabía cómo responder. ¿Debería actuar como si todo fuera normal? ¿Nada había cambiado? ¿O fue mejor abordar al elefante en la habitación, incluso si estaba incómodo mientras pasaban los momentos? Empecé a sentirme más autoconsciente, más consciente de cada pequeño toque. Cada vistazo no podía ayudarme, sin preguntarme qué estaba pasando en Herman. Y si esto era solo su ser ella misma, o si algo más profundo estaba en juego de todos modos. Continué así a jugar mi videojuego, enfocándome profundamente en mi foco cerrado en la pantalla, oblivioso de casi todo lo demás, alrededor de mí, de ningún lado. Sentí que su mano tocaba mi cuello. Varado lo registré al principio. Pensé que tal vez fue solo un toque accidental con el que ella tenía un hábito de arreglarse. Yo cuando me volví demasiado atrapado en un juego tratando de obtener una reacción. Pero cuando sucedió de nuevo, sentí un poco de incómoda creciendo. La tercera vez fue indeniable. Ella estaba intencionalmente acercándose a su mano, en una manera que no se sintió accidental, en absoluto. Finalmente, me sacé del juego. Me di cuenta de que necesitaba abordarla. ¡Ey, Mía! ¡Párate! ¡Ey! Exclamé, sacándome de la consola y volviéndome a encontrarla a lo máximo posible. Mi voz salió más fuerte y más clara de lo que había intentado, y las palabras parecían caer en la P, mientras su cara cambiaba, su sonrisa habitual y mischievosa se desvaneció como silencio. Se acercó entre nosotros por primera vez. Pude ver que algo cambió en su expresión. Una mezcla de sorpresa, tal vez incluso un hincho de dolor. Nosotros éramos hermanos después de todo, cerrados por un cercano sin cuidado. Un acercamiento que siempre había sido basado en confianza y amabilidad. Pero ahora, estando allí en ese silencio seca, pude sentir una tensión extraña, construyendo algo inaceptable. Se sentía como si una línea invisible hubiera sido cruzada, y de repente me encontré cuestionando todo sobre el momento. ¿Qué es lo que importa? Joa finalmente preguntó, rompiendo el silencio. Su sonrisa volvió, pero con un extremo que no había visto antes. No puedo tomar un poco. Aclarando su tono, soportaba un desafío sutil, como si me atrevería a enfrentar lo que hubiera cambiado. Entre nosotros, la lejosidad se fue de sus ojos, reemplazada por algo más difícil a leer. Tomé un respiro profundo, me acentuaba mientras la enfrentaba. Tienes que olvidar lo que viste ese día, dije, intentando firmemente cortar por la oscuridad. Puse esas palabras. Lo haría entender que necesitábamos dejar ciertas cosas en el pasado, cosas que no se suponían para caer o cambiar la manera en que nos vimos a uno a otro. Ella paró en sus carreras, dándome un aspecto ofendido, cruzando sus brazos dramáticamente mientras miraba. Me bajé, la normal ligeradoriedad en sus ojos se fue, reemplazada por un brillo divertido pero determinado. ¿Cómo podía parar? ¿Cómo podía olvidar lo que vi? Ella tesó levantando un laberinto, con un ojo en la esquina de su boca.
Nunca he visto algo más grande que este increíble que tienes, a very big thing, y eres mi hermano. ¿No quieres compartirlo conmigo? Ven, y déjame probarlo ya. Rolé mis ojos, sorprendido, pero ella no estaba terminada. Ella, claramente pensó esto a través. Además, ella agregó, girando su cabeza, como si estaba a punto de ofrecer el último golpe mamá. Incluso, dijo que quiere probarlo. Y también mi padre no tenía el tamaño. A veces, vete y pregúntale si no me crees. Ella se ve tan confiante, agarrando en su favorita táctica, la aprobación de su mamá. Sabía que lo haría difícil de discutir con eso. Me volví a mi mamá en shock, prácticamente, cantando mi palabra. Mamá, ¿qué diablos está hablando? Dijo eso que, mi voz se afiló, tratando de procesarlo. Lo que acabo de escuchar, mi mamá me miró un poco, retomando, pero todavía compuesto. Le dio un pequeño sonriso, y dijo, bueno, tú, no, en realidad ella es cierta. Tengo 55 años, y crean o no, nunca había visto un tamaño como este antes, tampoco, hasta que un día, finalmente me vino. Su voz era suave, pero llena de una determinación silenciosa. Me miró con una mezcla de esperanza y tristeza en sus ojos, y dijo, vamos, somos tu familia. Te amamos y queremos que estés con nosotros. No nos abandones. Tomó un respiro profundo antes de continuar. Ha sido difícil sin tu padre. Sabes, él se fue hace 5 años y me he quedado para mantener todo. Juntos por mí mismo he intentado mi mejor. Pero hay tantos momentos en los que me siento completamente preocupado algunos días. Son solo tan solos, y podría realmente usar a alguien para apuntar a alguien que entiende que te he perdido tanto, y sé tu padre. Me gustaría que nos quedáramos cerca, para apoyar a los demás. Ella miró abajo por un momento, como si recogiera la corazón para continuar, y luego, habló de nuevo. Su voz, ahora tinge con una sensación de urgencia. ¿Y tu hermana? Es casi las 23. Ahora es joven, pero ha estado luchando. Segunda, nunca la ha tenido y quiere depender, sin novio, sin amigo cercano. Puede realmente contar con ella. Solo está sola. Su voz se sopló, como si agitara mi mano. No estamos pidiendo mucho. Te prometo que lo disfrutarás. Sentirás ese sentido de pertenecer de nuevo. Es lo que todos necesitamos, y creo que es lo que necesitas. 2. Ella miró con una intensidad silenciosa que me hizo sentir como el tiempo. Había pausado, y luego, sin ningún aviso, ella alcanzó el hielo de mi camiseta. Sus dientes estaban firmes, pero rápidamente caían debajo. El fabricante, y levantándolo, y antes de que pudiera ni siquiera entender sus intenciones. Mi camiseta se fue, sus movimientos eran deliberados. Sin embargo, había una tenacidad en ellos, como si estuviera actuando en algún impulso que ella misma no entendió completamente. Tercera, mi mente estaba congelada, luchando en un intento de unir lo que estaba sucediendo, pero era como si mi cuerpo hubiera perdido la habilidad de reaccionar a cada pequeño gesto. Ella hizo sus dientes, limpiando mi piel del camino. Ella levantó su cabeza, mientras se movía, pareciera cargar un mensaje inaudito que estaba luchando para descifrar. Luego, empezó a desmantelar las manos, que compartió con ella, moviéndolas lentamente, casi con cuidado. El botón de switch se desmanteló. Su mirada nunca dejó de ser mía, y pude sentir mi corazón batiendo mi respiro en algún momento. En shock y en intriga, no sabía qué decir, o si había algo que debería decir. No pude hacer ni un solo movimiento para romper el espeluznante que había tomado la habitación, mientras continuaba una atmósfera surrealista en Voluptis, como si estuviéramos ambos suspendidos en un lugar en el que las palabras no tenían más significado, en el que las acciones hablaban más fuertemente que cualquier cosa que pudiéramos poder decirle, que quería preguntarle qué estaba pasando en la ciudad que quería, o por qué estaba detrás de este sudento cambio. Pero mi voz se sintió atrapada en mi espalda. Todo lo que podía hacer fue observar cómo ella limpiaba las últimas capas de ropa, y se sintió como si cada movimiento fuera, de alguna manera, lento, y sin embargo, imposiblemente rápido. Veamos si el tiempo en sí fue B. Todavía estaba tratando de comprender lo que estaba sucediendo
para hacer sentido de las emociones que se estiraban en mi cabeza: curiosidad, desconfianza, un toque de aprehensión. Todo estaba sucediendo tan rápidamente, y cada segundo me sentía como si estuviéramos estirando en el aire, dejándome en un estado de maravilla y confusión. Momento en el que me fijé en ellos sin ninguna ropa. Algo cambió en mí, totalmente. Fue como si el mundo pausara por un ritmo que atraía mi atención a cada detalle de su piel oscura, la forma en que atraía la luz, las curvas suaves y las líneas que parecían invitar. Mi toque no era solo un impulso, sino una necesidad de construcción lenta que podía sentir en cada fibra de mi ser, un deseo que sorprendió incluso a mí. Pensamientos de restricción comenzaron a bloquear, secando al fondo, como si una urgencia más primal tomara el centro de la escena. En ese instante, la única cosa que parecía real era el espacio entre nosotros, y el pulso indeniable que sentía hacia ellos. Mi mente llena de imágenes de lo que se sentiría como la textura de su piel bajo mis dedos, la calidez que casi podía sentirse radiando de ellos. Fue un pulso magnético que fue tan emocionante y consumidor, dejando que me sentí como si estuviera al borde de algo que no podía llamar. Pero durmiendo profundamente para experimentar, sentí mi corazón batiendo más rápido, mi respiración creciendo en la oscuridad, el deseo de cruzar ese espacio, de alcanzar, de tocar el sentimiento, intensificó cada pensamiento racional que se rompió, reemplazado por un único deseo poderoso que nunca había experimentado con tanta intensidad. Antes de que el espacio alrededor de nosotros pareciera secar en la oscuridad, dejando solo los tres oficios en este momento encargado. No se trataba solo del deseo físico, fue algo más profundo, una conexión que se sentía casi inevitable, como si cada elección que hubiera hecho me hubiera llevado a este momento, y en ese espacio, todo lo que yo podía pensar era un toque, la sensación y la conexión eléctrica que esperaba entre nosotros. Sin un momento, de inmediato, comenzamos a cumplir nuestros tres más profundos deseos, apenas parándonos de considerar lo que podría venir de cada urgencia. Cada deseo oculto se sintió como si finalmente hubiera llegado a la superficie, exigiendo atención. El emocionamiento y la libertad de actuar sobre ellos se consumían como un impulso intoxicante que nos sacó de cualquier sensación de precaución o excitación. Se sintió exhilarante, liberando incluso a ignorar las voces habituales de razón, la precaución, los gritos que tal vez nos hubieran otorgado de otra manera. Estábamos atrapados en un viento de movimiento poderoso que nos puso adelante con cada elección, sin importar cuán desesperados se sentían las decisiones, el sentido de que éramos imparables, fuéramos dirigidos por un mezclo de emoción, impaciencia y tal vez incluso un toque de desesperación, después de que todos estos deseos fueran cosas que fantasizábamos infinitamente, imaginándonos qué sería la vida si no pudiéramos seguirlos con nada para restringirnos. Y ahora todo se estrellaba como un sueño llevado a la vida. Pero en ese impulso no considerábamos los efectos de la ruptura que podrían ser movidos, sus percusiones que podrían